En este segundo vídeo, que es la segunda parte de las dos en las que he estructurado el estudio de los ejemplos de diseño de circuitos reales con amplificador operacional real, he añadido también algunos ejemplos con comparadores para que veáis sus características y sus principales diferencias, sobre todo en la misma aplicación respecto de los operacionales. La parte final del vídeo la he dedicado al estudio del 555. Es un circuito que lleva muchos años entre nosotros, que tiene todavía su importancia y que ha estado aplicado fundamentalmente en diseños de relativa baja frecuencia, como veremos. Bien, comencemos por las fuentes de tensión constante a partir de un operacional, en este caso un operacional de propósito general como el 2272, podríamos haber utilizado cualquier otro, y en el cual los dos ejemplos de la izquierda nos permiten obtener una tensión V0 constante, positiva, mediante la utilización de un seguidor de tensión con este operacional y un divisor resistivo bien sin potenciómetro o con potenciómetro. En este caso, la figura central nos permite ajustar la tensión de salida V0, sigue siendo constante, pero ajustable sobre una carga RSUL. Por su parte, el circuito de la derecha, mediante la utilización de un diodo Zener polarizado en su zona Zener, esa tensión V/Z, por tanto, la hemos amplificado mediante un amplificador no inversor, en el cual si R2 fuera un potenciómetro, podríamos tener incluso una ganancia variable y tener una V0 también ajustable sobre una determinada carga. También podemos hacer aplicaciones no lineales del operacional, es decir, amplificadores logarítmicos, por ejemplo. En este caso, el amplificador básico con el 2272 hemos situado un diodo con esa disposición su ánodo y su cátodo en la red de realimentación de este operacional. Y este es un circuito que obviamente solamente funciona para tensiones de entrada mayores que cero, positivas. Fijaos que la corriente que atraviesa el diodo está impuesta por el cociente V sub E partido por R, y por tanto esa corriente tiene que ser igual a la expresión que vimos en su momento en el estudio de los diodos, que es una expresión exponencial y que depende naturalmente de la tensión de conducción V sub T y de la tensión umbral V sub T. También, a partir del circuito, podemos ver que la tensión de salida V0 es menos la tensión del diodo, en cuyo caso, con esas tres ecuaciones que tenéis en la parte superior derecha, puedo despejar V0 y llegar a la expresión que veis, en la cual ese logaritmo neperiano de I sub S, que es un término en DC, en continua, es despreciable porque suele ser muy pequeño. Recordad que la I sub S es la corriente de saturación inversa del diodo, y podemos aproximar a la expresión que tenéis en la parte inferior derecha, y la función de transferencia, como veis, en ordenadas he situado menos V0 para para que sea más fácil leer un poco la función de transferencia. Lo que nos está diciendo es que en realidad el margen dinámico de la tensión de salida es muy estrecho, apenas alrededor de 0,6 voltios por arriba o por abajo, pero realmente muy estrecho porque el diodo es toda la variación de la tensión del diodo es todo lo que nos puede ofrecer. Bien, si queremos mejorar esto, una opción es situar en lugar de un diodo un transistor, en este caso con la base, transistor NPN, en este caso con la base conectada a masa, con lo cual lo que conseguimos a través del principio de cortocircuito virtual es que la tensión colector base sea cero. Por tanto, las ecuaciones de Vermolles, a las que no voy a recurrir ahora, se simplifican. Eso lo podéis comprobar cuando estudiamos los vídeos en los que emisores los transistores bipolares. Y vienen alterna o vienen continua siempre que beta o HF sea muy grande, la corriente de emisora y el colector se pueden considerar iguales. Así las cosas, en general para alterna, pues la corriente de colector y de emisor son iguales, y es igual que la unión del diodo, la unión base emisor, pues es una unión que se rige por una expresión exponencial que tenéis en la figura, simplificada debido a que la tensión colector base es cero. Bien, como la tensión de salida es menos la tensión base emisor, según podemos deducir del circuito, de ahí obtenemos que la tensión V0, despreciando el término I sub S, que como el logaritmo de I sub S, que como decíamos antes era muy pequeño, tenemos una expresión idéntica a la anterior y que, como veis, pues tiene un margen de variación también un poco restringido a las reacciones de la unión base emisor. Otro diseño, probablemente mucho más real o más elaborado,
y que veréis ahora que soluciona los problemillas, por decirlo así, de que las variaciones de la tensión de salida están muy limitadas a las variaciones que puede haber en una unión semiconductor, es decir, el diodo o bien la unión base-emisor, es el que tenéis en la figura. En este caso hemos utilizado un profesional 301, también de propósito general, en el cual hemos situado un nuevo transistor con el que ya teníamos, cuya base está conectada a masa, a un transistor polarizado con R sub C, y hemos hecho un cortocircuito entre colector y base para que compartan las expresiones, o sean similares las presiones a las del transistor que ya teníamos en la figura anterior. Y lo que observamos, en primer lugar, es que la tensión V sub X, que es la de entrada a la etapa de salida, que no es sino un amplificador no inversor, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre la tensión base emisor del segundo transistor que hemos añadido menos la tensión base emisor del primer transistor. Por lo demás, V sub X podemos demostrar, igual que hicimos anteriormente, es muy sencillo. V sub X es menos V sub T por el logaritmo neperiano. Bueno, es un gran paréntesis, el logaritmo neperiano de VCC, la tensión de alimentación multiplicado por R partido por R sub C, más, atención, esto es lo más importante, el logaritmo neperiano de la tensión de entrada. Lo cual quiere decir que ese primer término en continua, en DC, lo podemos hacer tan pequeño como queramos, lo podemos ajustar tocando, por ejemplo, el valor de R sub C, y eso hace que la tensión V sub X, que luego amplificamos mediante la etapa de salida, sea proporcional al logaritmo neperiano de la tensión de entrada. Aquí no tienen en principio ninguna limitación respecto de las tensiones de conducción de las uniones base-emisor o conducción del diodo, como ocurría anteriormente. Luego tenemos la operación contraria. Si el diodo lo cambiamos de sitio, hacemos que el diodo lo ponemos a la entrada de este circuito y la resistencia la ponemos en la red de realimentación, lo que conseguimos es la operación contraria. Es decir, antes teníamos un amplificador logarítmico, ahora tenemos un amplificador exponencial, en este caso un exponencial básico, donde la tensión de entrada tiene que seguir siendo mayor que 0 para que esto tenga la funcionalidad exponencial. La tensión de salida, V sub 0, es igual a menos I multiplicado por la resistencia de la red de realimentación, pero ahí es la corriente de conducción del diodo. Y la corriente de conducción del diodo ya sabemos que tiene una expresión exponencial, como hemos venido manejando en los circuitos anteriores, en cuyo caso la fototransferencia, que de nuevo represento, he puesto en ordenadas de nuevo la tensión de salida con signo menos para que tenga una representación más cómoda de leer. Pero lo que seguimos viendo, naturalmente, es que tiene una cierta limitación, igual que antes, en las tensiones de entrada. Está alrededor de 0,6 voltios, que es la tensión de conducción del diodo, siempre y cuando los situemos con esa disposición ánodo-cátodo. Bueno, es un repaso rápido, son circuitos funcionalmente correctos y funcionan muy bien, ¿eh? No penséis que por su sencillez no son operativos, lo son. Lo que pasa es que, tienen ciertas limitaciones en cuanto a su aplicabilidad. Una de ellas, que yo puedo sugerir, es hacer una especie de multiplicador o divisor que llamamos logarítmico. ¿En qué consiste esto? Aquí tenéis el diagrama de bloques. Yo tengo dos tensiones de entrada, y lo que hacemos es aplicar dos amplificadores logarítmicos a cada una de ellas para obtener una tensión proporcional al logaritmo neperiano de la tensión de entrada. Ese amplificador logarítmico puede ser cualquiera de los que hemos estudiado en diapositivas anteriores. Luego puedo tener un amplificador sumador-restador, como el que vimos en el vídeo, en la primera parte de esta presentación, el primer vídeo. Digo, un amplificador que sea sumador de señales o restador de esas dos señales, y a partir de un amplificador exponencial puedo conseguir bien que la tensión de salida V sub 0 sea el proporcional al producto de las tensiones de entrada o bien proporcional al cociente de las tensiones de entrada. Por tanto, este puede ser una aplicación, un diagrama de bloques de una aplicación multiplicador barra divisor según la aplicación logarítmico. Bien, nos centramos ahora un poco en los comparadores. El circuito que aparece en la figura no es un amplificador operacional, es un comparador. Lo distinguimos por varias cosas. En primer lugar por la nomenclatura. El LM311 es un comparador clásico muy utilizado en muchas aplicaciones. En primer lugar, la etapa de salida siempre tiene un transistor bipolar, en este caso de tipo NPN, cuya polarización la conseguimos a través de
en este caso, dado la aplicación, que es lo que queremos es encender o apagar un LED según sea la tensión de entrada V sub G, a través de un diodo LED y su resistencia de polarización R sub D. Es decir, aunque no hubiera diodo de LED, ese transistor de salida hay que polarizarlo para que pueda hacer su función, que consiste en lo siguiente. Fijaos, si la tensión de entrada hiciera, tal cual está el circuito, hiciera que la tensión de entrada no inversora fuera mayor que la tensión Zener, que consigo polarizando en zona Zener a través de R sub 3 ese diodo que tenéis ahí, entonces si ocurre que la tensión V más es mayor que la tensión Zener, entonces resulta que el transistor de salida se satura. Y al saturarse me crea un camino de baja impedancia en el cátodo del diodo LED hacia masa, con lo cual el diodo se enciende. Por el contrario, si la tensión V sub G aplicada a este circuito, a este comparador, hace que la tensión en la entrada no inversora fuera menor que la tensión Zener, que obviamente es una tensión estable, pues esto se llama estabilizador de tensión, y constante, entonces el transistor de salida se corta. Y al cortarse no hay corriente a través del transistor y por supuesto tampoco a través del diodo LED, y eso hace que el diodo LED se apague. Esto es una aplicación muy sencilla, muy buena, muy rápida. El comparador se comporta de forma muy rápida porque os recuerdo que otra de las grandes diferencias es que los comparadores, aunque compartan el símbolo eléctrico más o menos, ¿de acuerdo?, no tiene polo dominante, no tiene un polo de estabilidad como los operacionales, con lo cual son muy rápidos realmente y reaccionan muy bien ante los cambios de sus tensiones de entrada. Seguimos con aplicaciones de los comparadores. En este caso, lo que os muestro es el detector de nivel de tensión con comparador de ventana. Pero hemos utilizado para ello un amplificador operacional, el 301. Bien, este amplificador operacional, naturalmente, como tal, tiene un polo dominante que me permite garantizar la estabilidad del operacional, pero, claro, tiene, por tanto, una limitación en cuanto a respuesta en frecuencia, ¿no?, en cuanto a velocidad. No obstante, lo que os presento aquí, y luego os presentaré la versión con comparadores, lo que os presento aquí es lo que se llama un comparador de ventana. ¿En qué consiste? No se trata de dar una tensión VCC o cero o encender un LED cuando supere una determinada tensión o no, sino de lo que se trata es de dar dos niveles de tensión en la salida distintos si la tensión de entrada está por debajo de un nivel mínimo, V sub L, o por encima de un nivel máximo, V sub H. Es decir, si tenemos una tensión por debajo o por encima de estos dos niveles de tensión, V sub L y V sub H, la tensión de salida es cero. Pero si la tensión de entrada está entre V sub L y V sub H, la tensión de salida es, en este caso, más VCC. Esto lo conseguimos, en este caso, con dos operacionales. Fijaos, dos operacionales haciéndolos funcionar como si fueran comparadores. No es la mejor de las aplicaciones para un operacional, pero bueno, es un circuito que se suele utilizar o que lo podéis ver en muchas aplicaciones, en muchos circuitos. Fijaos, si la tensión de entrada es menor que V sub L, es también menor que V sub H. Eso significa que si ocurre eso, si es menor que V sub L, entonces el transistor T sub 2, vamos a empezar por la parte inferior, si es menor que V sub L, es que V sub L es mayor que la tensión de entrada y por tanto el transistor T sub 2 está saturado. La tensión de salida en su base hace que ese transistor se sature. Además, si esa tensión V sub E es menor que V sub H, pues hace que el transistor TS1 esté cortado, puesto que el operacional funcionando como comparador hace que TS1 se corte porque pone una tensión menos VCC. Bien, ¿qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre es que V sub 0 vale 0, dado que T sub 2 está cortado y crea un camino de baja impedancia hacia masa. Si nos vamos al otro extremo, V sub E es mayor que V sub H, también lo es mayor que V sub L, y ahora lo que ocurre es lo contrario que antes. Ahora T sub 2 está cortado y T sub 1 es el que está saturado, con lo cual la tensión de salida V sub 0 sigue siendo 0. ¿Pero qué ocurre si está entre V sub L y V sub H? Pues está entre V sub L y V sub H, es decir, es mayor que V sub L, pero menor que V sub H. Lo que está ocurriendo es, fijaos, si V sub E es mayor que V sub L, eso significa que T sub 2 está cortado. Y si es mayor que V sub E es más pequeña que V sub H, perdón, significa que T sub 1 también está cortado. Y si los dos transistores están cortados, significa que
hacia V sub 0, tenemos un camino hacia la tensión de alimentación más VCC a través de R sub C y por tanto tenemos un nivel alto de tensión. Evidentemente el nivel de tensión que podemos obtener en V sub 0 pues dependerá de la carga, del valor y por tanto del valor de R sub C, bueno, etcétera, de la aplicación en concreto. Lo que sí vemos en esa unión de los dos colectores de ambos transistores es lo que se llama una operación AND cableada, es decir, estoy haciendo una operación AND en el punto de vista de la lógica. Bien, la versión con comparadores la tenéis aquí. Es necesario, como os decía antes, polarizar los transistores de salida de ambos comparadores. Hemos utilizado el comparador 3TER9. Es un comparador que me permite, funciona muy rápidamente, funciona muy bien, es también de propósito general y la estructura es la misma, no voy a repetir, pero lo que conseguimos aquí es no tener que añadir más componentes externos, más transistores, más resistencia, simplemente una resistencia R sub C que lo que hace naturalmente es limitar la corriente que va a entregar hacia la salida o bien que van a consumir los propios transistores internos de la etapa de salida de ambos comparadores. Pero el funcionamiento es idéntico al anterior y podemos ver aquí bueno, la otra aplicación con los comparadores. La única diferencia, además de los componentes adicionales que no tengo que utilizar, es que el comparador está haciendo de comparador y es un circuito muy rápido. Aquí no hay posible inestabilidad del comparador, a pesar de no tener un polo dominante, porque no hay ningún tipo de realimentación positiva ni nada por el estilo que comprometa su estabilidad, con lo cual es un circuito que funciona muy bien. Bien, a continuación vemos lo que llamamos ya un comparador Smith-Trigger, en este caso inversor. Son comparadores que tienen realimentación positiva, que tienen un ciclo de histéresis y que consiste en lo siguiente. Fijaos, en el circuito hemos utilizado en realidad una operacional del 301. Insisto, podríamos haber utilizado un comparador como tal. Aquí me interesa utilizar, para explicarlo, un 301 porque es muy simple. En realidad, ¿qué es lo que tengo? Tengo, si veis el circuito, una realimentación positiva a través de R1 hacia la entrada no inversora del operacional. Con lo cual, si consideramos que no hay consumo en corriente a través de la entrada no inversora, que en este caso podemos despreciarla, vemos que la tensión en el punto A va a depender de la tensión que haya en la salida. Dado que la realimentación es positiva, en la salida solo voy a tener o más VCC o menos VCC si el operacional es rail to rail, si no lo es, más menos la tensión de saturación, dada por la expresión que tenéis ahí en V sub A. ¿Cuándo tendré más V de saturación y cuándo tendré menos V de saturación? Vamos a verlo. Solamente hay dos casos. Si la tensión de entrada V sub E es que es la que aplicamos a la entrada inversora, fuera mayor, bueno, vamos a empezar por el primer caso, perdón, si fuera menor que la tensión en el punto A, eso significa que la tensión de salida es más VCC o más tensión de saturación. Vamos a decir más VCC, que me es más fácil comunicar el funcionamiento. Bien, tensión positiva. Por tanto, V sub A es más VCC multiplicado por R sub 2 partido por R1 más R2. Es lo que tenéis marcado en la parte superior izquierda con esa flecha roja. Esa es la tensión V sub A. Ahora bien, si la tensión de entrada, que insisto, es la que aplicamos en la entrada inversora, resulta que es mayor que la entrada, que la tensión en V sub A, esto implica que la tensión de salida es seguro menos VCC o menos la tensión de saturación. Por tanto, es lo que tenéis marcado con la flecha azul. Por tanto, puedo hacer, representando en el eje de abscisas el tiempo, cómo varía tanto la tensión de entrada y la tensión de salida. Ahí tenéis la gráfica en azul y en rojo en la parte inferior izquierda, en la cual vemos. Si la tensión de entrada, vamos a suponer que es una señal triangular como la que tenéis, en rojo, empieza a aumentar desde cero, origen de coordenadas, hasta que no llegue a la tensión V sub A, obviamente la tensión de salida, según los dos casos que acabamos de explicar, tiene que ser más VCC o más tensión de saturación. Ahora, en el momento en que la tensión de entrada supere ese más V sub A, dado que, insisto, la tensión de entrada está conectada a la entrada inversora, resulta que la tensión de salida conmuta, como comparador con histéresis que es, conmuta a menos VCC o menos tensión de saturación. La tensión de entrada puede seguir aumentando un rato, bueno, lo que sea, esto es un ejemplo, pero luego empieza a disminuir. La tensión de comparación ya no es más V sub A, sino menos V sub A, como hemos demostrado en las dos ecuaciones anteriores, y por tanto empieza a disminuir, empieza a pasa por cero, pero hasta que llegue a menos V sub A. En ese momento, la tensión de salida vuelve a conmutar a más VCC o más la tensión de saturación y así se repetiría el proceso indefinidamente. Lo que quiero decir con esto
es que esos dos puntos de comparación más VA y menos VA me permiten establecer lo que se llama el ciclo de histéresis, y lo demuestro con la función de transferencia que tenéis en la parte inferior derecha. Supongamos que la tensión de entrada es una tensión muy negativa, tiene un valor negativo que tenemos en el semieje izquierdo del eje de abscisas, un valor muy negativo. Claro, si es muy negativo, eso significa que la tensión de salida es más V de saturación, la tensión más VCC o la que sea. Empieza a hacerse cada vez menos negativa, pasa por cero, empieza a acercarse a más V sub A en el momento en que supere más V sub A, que es la tensión que tenemos hasta ese momento. El circuito conmuta su salida a menos VCC o menos tensión de saturación. Si ahora esa tensión de entrada deja de aumentar y empieza a hacerse cada vez más pequeña, ya no compara con más V sub A, como veis en la figura, sino que empieza a disminuir, pasa por cero, llega a menos V sub A, y en ese momento el circuito vuelve a conmutar su salida a más VCC o más tensión de saturación. Y lo que hace es formar un ciclo de histéresis que le hace especialmente adecuado a estos comparadores cuando tenemos una aplicación donde la señal de entrada puede venir con ruido, para que tener ese margen de seguridad entre más V sub A y menos V sub A, es decir, 2 veces V sub A, como margen de ruido, margen de seguridad para el funcionamiento de este comparador con histéresis. Pero es un comparador inversor, y es un comparador inversor porque valores negativos de la tensión de entrada o valores pequeños de la tensión de entrada hace que la tensión de salida sea más VCC, y valores positivos o grandes de la tensión de entrada hace que la tensión de salida sea menos VCC. Pero tenemos la versión no inversora. En este caso, la tensión de entrada la hemos aplicado a través de R2, la señal que teníamos en la entrada inversora la hemos quitado, la hemos conectado a masa, y he puesto ahí la ecuación que me rige el funcionamiento de este circuito para obtener la tensión V sub A. De nuevo, hay dos casos. Si V sub A, en este caso, es mayor que cero, digo mayor que cero porque estamos comparando el valor de la tensión V sub A con 0 voltios, dado que la entrada inversora está a masa. Aplicamos esa condición de acuerdo a la expresión que tenéis pegada al circuito, y despejamos la tensión de entrada, porque cuando la tensión V sub A es mayor que cero, pues es porque tenemos una tensión de salida que es más VCC o más la tensión de saturación. Si despejamos en esa condición primera de las dos ecuaciones la tensión de entrada, nos dice que tiene que ser mayor que menos R2 por R1 por la tensión de saturación. Si por el contrario V sub A es menor que cero, eso es porque la tensión de salida es menos VCC o menos la tensión de saturación. Si aplicamos esa condición a la expresión general y despejamos V sub E, obtenemos que esto ocurrirá cuando la tensión de entrada es menor de R2 partido por R1 por la tensión de saturación. Esto nos lleva a una función de transferencia que tenéis ahí con esos dos puntos de comparación, en los cuales ahora el funcionamiento es parecido al anterior, pero es no inversor, porque tensiones de entrada positivas o mayores que la primera de las dos ecuaciones, menos R2 partido por R1 por la tensión de saturación, nos lleva, y de ahí hacia valores positivos, nos lleva a una tensión de salida positiva, y valores muy pequeños o más negativos nos lleva a una tensión de salida menos V de saturación, lo cual hace que tenga esa forma no inversora este ciclo de histéresis. Bien, tenemos también el comparador Smith-Trigger en CMOS, que es un inversor en realidad digital, en el cual tenemos una función de transferencia inversora en este caso. Esto es un inversor, y vemos que para tensiones de entrada menores que la tensión umbral, que es aproximadamente, depende del fabricante, 0,6 veces la tensión de alimentación, pues la tensión de salida es un 1 lógico, más V sub dd, y siempre que superemos esa tensión, pues la tensión de salida sería un 0 lógico, ¿de acuerdo? 0 voltios. Por el contrario, si empiezo a disminuir la tensión de entrada, no conmuta en el mismo punto, sino conmuta, tengo que disminuir la tensión de entrada hasta llegar a 0,4 veces la tensión de alimentación para conseguir un 1 lógico de nuevo en la tensión de salida. Sigue siendo un inversor, ¿de acuerdo? Digital, pero tiene un ciclo de histéresis y tiene una aplicación muy importante, sobre todo cuando tenemos circuitos digitales ruidosos o tenemos que introducir imaginaos, por ejemplo, en un microcontrolador, un microprocesador, una señal procedente de un pulsador. Entonces, bueno, se hace ahí un circuito RC con uno de estos Smith-Trigger CMOS para eliminar, primero, amortiguar el ruido de los rebotes de un pulsador, y segundo, para eliminar esos picos que podrían falsear la información que estoy introduciendo en un circuito digital.
Terminamos diciendo que el 555 es un circuito que se puede presentar bien en su versión CMOS, con lo cual tiene algunas diferencias en el patillaje, en la distribución de las patillas en el chip. En cualquier caso, comparten las que tenéis ahí en la figura, comparten, pues hay una entrada de descarga, de threshold, de control, de trigger y una salida y una señal de reset. También existe la versión 556 que solo integra dos 555 y lo que vemos en la estructura interna es que tenemos a la parte izquierda dos comparadores que comparan las tensiones de la parte superior de la entrada número 6 con una entrada que puede ser la entrada de control, o bien, si no se utiliza el control, como veremos ahora en los ejemplos, si observáis ese divisor resistivo con 3 resistencias de 5K, serían 2/3 de VCC, y el comparador de la parte inferior, si observáis, compara la tensión de trigger, que es el que va a tener su utilidad en alguno de los circuitos que vamos a ver a continuación, lo compara con 1/3 de VCC, dado que las 3 resistencias son iguales. Por lo demás, tenemos un biestable RS que básicamente lo que me va a permitir, pues además generar la señal de salida output, me va a permitir, a través de un inversor digital, un inversor CMOS, lo que me va a permitir es controlar la conducción o no del transistor NPN, cuyo colector está conectado hacia el exterior a la patita que llamamos descarga, patita número 7, y que veremos ahora su utilidad. Su utilidad fundamentalmente es permitir la carga o descargar rápidamente un condensador, como veremos ahora en los ejemplos. Bueno, estas son como os decía, de nuevo, la descripción de las patillas. La tensión de alimentación puede variar según el fabricante entre 1,5 voltios, fijaos, y 15 voltios. El reset, por supuesto, es activo a nivel bajo y tiene que durar unos 400 nanosegundos. Y poco más, salvo, bueno, la entrada de control, la entrada número 5, de la cual todavía no he dicho gran cosa, ya veréis que tiene una utilidad muy interesante para hacer algunas aplicaciones. Lo que vais a ver son aplicaciones que vienen en las hojas de características del fabricante. No están inventadas por mí, ni son, simplemente hay que mirar el datasheet, las hojas de características, y no saltarse nada a hacer lo que nos indica el fabricante. Fijaos, el primer circuito es un oscilador estable digital. La señal de salida que vamos a tener en salida es una señal cuadrada que oscila a una determinada frecuencia. ¿Y de qué depende esta frecuencia? Pues de dos tiempos. El tiempo T1, que tenéis ahí en la figura, que es el tiempo que tarda en cargarse ese condensador C externo, que está conectado, como veis, con una cierta realimentación a dos entradas, al trigger y al threshold. Es decir, no tenemos un trigger, digamos, adicional, sino que la propia carga del condensador, cuando llega a un determinado nivel, nos va a disparar el trigger. Y se carga a través de R sub A y R sub B, con lo cual la constante de tiempo es R sub A más R sub B por C, y en este caso, si hacéis un análisis cuidadoso con el circuito de la figura anterior, veis que es 0,69 por esa constante de tiempo. La descarga, sin embargo, se hace a través de la entrada de descarga que tiene el propio chip, y como se hace a través de R sub B, la descarga, igual que la carga no es lineal, dada la presencia de las resistencias, ¿de acuerdo? Es parecida, pero no aparece R sub A, como veis en las ecuaciones. El periodo de esta carga y esta descarga, de acuerdo, es la suma de T sub 1 más T sub 2, y el ciclo de trabajo, pues es el cociente de T sub 2 partido por el periodo, y lo tenemos aquí. Bien, lo tenemos todo. El funcionamiento, he puesto en azul cómo se carga y descarga el condensador. Inicialmente está completamente descargado, y cuando llega a una tensión de 2/3, la tensión de alimentación, por cierto, lo que comentamos en la diapositiva anterior, entonces se dispara y empieza a descargarse ese transistor que tenemos. Lo que hace es ponerse en fuerte conducción, es muy saturado, y lo que hace es descargar ese condensador. La descarga de ese condensador se produce hasta que llega a 1/3 de VCC, en el momento en que se vuelve a disparar a través del trigger, ¿de acuerdo? Y se produce una nueva carga. Esa carga y descarga del condensador es la que hace, a través del biestable RS, que la señal de salida sea más VCC o menos VCC, como comentábamos anteriormente. Bien, tenemos una aplicación que no es un aestable, sino un monoestable. Tiene un solo estado estable. Fijaos que se elimina la resistencia R sub B, hay un cortocircuito, el condensador se carga a través de R sub A, de forma no lineal, obviamente, a través de la resistencia, y la salida de este 555 se mantiene a nivel alto,
se mantiene a nivel alto desde el flanco de bajada del trigger. Fijaos, la señal de trigger es activo por flanco de bajada y cuando supera, normalmente está a nivel alto, o es una señal que debe estar a nivel alto, y cuando baja en el flanco de bajada y baja hasta un tercio de VCC es cuando se produce el trigger. En realidad tiene que estar 400 nanosegundos mínimo, como os decía antes. Luego ya puede hacer lo que quiera, puede ponerse a nivel alto o no, si solamente vamos a hacer un disparo, y de esa manera lo que hacemos es provocar en la salida un nivel alto de tensión, más VCC, que lo tenéis en la figura. En el momento en que el condensador se ha cargado, después del trigger, lo que se produce es una descarga del condensador a través del transistor NPN que comentábamos y vuelta a empezar el proceso. Bien, luego tenemos una aplicación como oscilador controlado por tensión. En este caso utilizamos la entrada de control. Es el circuito inicial que vimos como estable, pero lo que hacemos es poder modificar la frecuencia de oscilación a través de una tensión de control, una V de control, y según el fabricante, en esto no voy a entrar mucho, pero el fabricante en sus hojas de características nos dice que hay dos tiempos: el tiempo de rise y el tiempo de fall, el tiempo de subida y de bajada o de carga y descarga del condensador, y la diferencia está en que el tiempo de rise, el de fall no, es constante. El tiempo de rise, T sub R, pues depende de esa tensión de control según la ecuación que tenéis, con lo cual, variando esa tensión de control, lo que puedo hacer es modificar la frecuencia de este oscilador. ¿De acuerdo? Ya digo que la frecuencia oscilada, la frecuencia máxima de oscilación está alrededor de los, quiero recordar, 100 kHz, una cosa así. Bueno, y finalmente tenemos aquí una aplicación que es como modulador PWM por anchura de pulso. Es el mismo que un monoestable, la única diferencia, de acuerdo, es que estamos aplicando una señal de control, una señal moduladora a esa entrada de control. Ahora no es una tensión constante o ajustable, sino que es, por ejemplo, una sinusoide. Esto significa que cuando aplicamos esta sinusoide y hacemos disparos en el trigger, en realidad la duración del pulso a nivel alto no dura siempre lo mismo, depende de la señal senoidal, y como veis la duración es proporcional, más o menos proporcional, a la amplitud de esa sinusoide. ¿De acuerdo? Cuanto más amplitud tenga, pues durará más a nivel alto la tensión de salida, y cuanto se haga más pequeña, más negativa, pues durará menos. Pues de esa manera, este es un ejemplo de una sinusoide que es el que pone el fabricante. Pero bueno, pues hay otros ejemplos para otro tipo de señales y permite modular en anchura una señal periódica cuadrada. En este caso no modificamos la frecuencia, solo el ciclo de trabajo. Pues bien, espero que os haya gustado. Con esto terminamos y